hermanos que puedan, y vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1, verso 20. El libro de Job, capítulo 1, verso 20. El libro de Job, capítulo 1, verso 20. Y vamos a predicar bajo el tema: los procesos de Dios sacan lo genuino o lo genuina que tú eres. Job capítulo 1 verso 20 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Voy a volver a leer este último pasaje. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te paseas como te paseaste en el principio. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que en esta hora compunge los corazones para que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra haga el efecto, Padre del cielo, para provocar y producir frutos a 30, 60 y a 100 por uno, a todos los que estamos aquí y a donde lleguen las bocinas, Dios del gloria, para que tú te glorifiques. Satura los aires de tu presencia, Dios mío, de este lugar, que tu palabra sea glorificada y que el reino de los cielos sea extendido, que tú puedas provocar y levantar a aquel que está dormido. Levanta las manos caídas, las piernas paralizadas, Dios del cielo, y tú te puedas glorificar de una manera especial. Y todos decimos: puede sentarse, póngase cómodo, pero no se duerma. ¿Cuánto no hemos escuchado hablar de Job? Muchos hemos escuchado hablar de Job, pero me gusta cuando nosotros vemos que este hombre entró en un proceso. Pero entró en un proceso no porque estaba en pecado, sino que entró en un proceso por ser un hombre temeroso de Dios. Entró en un proceso por ser un hombre piadoso. Entró en un proceso porque caminaba alineado a la voluntad de Dios. Entró en un proceso porque agradaba a Dios. Y la historia cuenta el autor que se presentaban todos ante Dios, y entre eso también se presentó la criatura llamada Satanás, que Dios lo reprenda. Y dice que Satanás miraba en la tierra, y cada vez que miraba a Job cómo adoraba a Dios. Y miraba a Job porque Job era bendecido por Dios. La Biblia dice que Job era un hombre bendecido en gran manera. Tenía las mejores vacas, tenía las mejores ovejas, tenía los mejores camellos, los mejores productos, tenía los mejores trigo, el mejor arroz, la mejor yuca, tenía las mejores cosas de la comunidad de donde él vivía. Y a Satanás eso le molestó. Y cuando se presenta ante Dios, le dice: ¿quién como Job? Él no te va a servir de balde, y él te adora, y Dios sabe qué hace. Dios se da golpe de pecho. Cuando tú andas correctamente delante de Dios, Dios se da golpe de pecho y dice: mira a María, a pesar de que muchas veces no tiene, ella me sigue adorando. Mira a Pablo, a pesar de que muchas veces está con la presión arterial o tiene un problema, él me sigue adorando. Y Dios se da golpe de pecho cuando Juanita se levanta en la mañana y dice: Padre, gracias porque simplemente tengo yuca con el té de limón, pero yo te sigo adorando. Y Dios se da golpe de pecho, porque a nosotros no nos define, hermano, un carro, una buena casa. A mí me define la relación que tengo con Dios y cuánto conozco de
confío en Dios. Y Dios le dice a Satanás y se da golpe de pecho. ¿Te diste cuenta de mi siervo? ¿Te diste cuenta cómo Job me adora? ¿Te diste cuenta cómo Job es temeroso? ¿Te diste cuenta que a pesar de que hay un mundo corrupto y una comunidad corrupta, Él se sigue guardando para mí? ¿Te diste cuenta que muchos pueden pecar, pero Él todos los días me adora y me alaba? ¿Y qué dice Satanás? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a adorar si es el más rico de la comunidad? ¿Cómo no te va a adorar si tú lo tienes protegido? ¿Cómo no te va a adorar si tú le tienes un cerco de protección y nada puede dañar su producto? ¿Cómo no te va a adorar si las vacas son bendecidas? ¿Cómo no te va a adorar si la plaga no le cae al arroz? ¿Cómo no te va a adorar? Quítale el cerco de protección para que veas. Es más, déjame a mí tocarlo. Déjame, dámelo un poquito para que vea que cuando yo lo menee y cuando yo le quite todo, tú vas a ver que te da la espalda. Pero Dios sabía quién era Job. Y eso se llama identidad definida. Una identidad cuando tú sabes que cuando tú tienes, alaba a Dios, y cuando tú no tienes, alabas a Dios. Una identidad que cuando estás enfermo, alaba a Dios, y cuando no estás enfermo, alaba a Dios. Una identidad definida. Y Dios estaba clarito de Job. Y Dios le dice a Satanás: ok, yo te doy permiso, quítale todo lo que tú quieras, pero no lo mates. Y Satanás, más rápido que ligero, desciende a la tierra. Y cuenta la historia. El autor relata que estaba Job muy tranquilo cuando viene alguien y le dice: Señor, acaba de caer un rayo y todas las ovejas acaban de morirse. Y viene el otro señor, estaban tus 10 hijos en una fiesta y la casa le cayó encima. 10 hijos, no uno, 10 hijos, y todos se murieron. Y viene el otro y le dice: Señor, acaban de robarse todos los camellos y todo el ganado. Señor, hermano, eso era una cosa tras otra, que Job quedó paralizado. El escritor dice que él se rasga la ropa como símbolo de dolor, agarra la tierra y se la avienta en la cabeza. Pero me gusta lo que él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Es que cuando yo sé quién es Dios, Dios me lo podrá quitar, pero algo Él va a hacer. Y Él entra en el proceso. Él entra en el proceso. ¿Y qué es un proceso? Según el diccionario de la lengua española, un proceso es una operación de una cosa que entra para ser transformada, para sacar el mejor producto, para sacar el mejor resultado. Y cuando Dios tiene un propósito con la vida de una mujer, cuando Dios tiene un propósito con la vida de un pastor, cuando Dios tiene un propósito con la vida de un joven, cuando Dios tiene un propósito con los músicos, sepa que eso no se lleva a sí mismo. Dios te va a meter a ti en un proceso para ver de qué material tú estás hecho. Sepa que hay gente que le gusta el altar, hay gente que le gusta aquí hasta adelante, hay gente que le gusta predicar, que le gusta cantar, pero no le gustan los procesos. Cuando Dios le mete los procesos, salen huyendo. Entonces tú te das cuenta realmente que no era real. Hay gente que le gusta brillar y que lo vean, pero cuando Dios lo mete en el proceso, salen huyendo. Pero el proceso es necesario. Todo aquella mujer que quiere ser genuina, todo aquel hombre que quiera ser genuino, todo joven que quiere que Dios lo use. Tú dices: Padre, yo quiero que tú me uses con sanidad, para sanar a las personas, para echar fuera demonios. Padre, yo quiero que tú me uses. Sepa que para que tú obtengas eso, Dios te va a meter a ti en un proceso. Y cuando hablo de proceso, no estoy hablando de tentaciones.
No son tentaciones, porque Dios no tienta a nadie. Y cuando hablo de proceso, tampoco estoy hablando de consecuencias. Hay personas que se buscan sus consecuencias. Si una persona chupa mucho, a la final le sale cirrosis y el hígado se daña. Y después dice, estoy enfermo. La culpa no la tuvo Dios, la culpa la tuviste tú por estar tomando. Si una persona coge mucha droga, a la final se quema el cerebro y queda como loco. Se desnuda y hace muchas cosas. Esa la culpa no la tiene Dios, la culpa la tienes tú porque agarraste ese vicio. Entonces tenemos que estar claros que un proceso ni es tentación ni consecuencia por un pecado. Es que cuando Dios me va a meter a mí en un proceso, es para que yo me desarrolle, para que yo crezca y para que yo pueda subir de nivel. Y es que en el proceso yo aprendo a conocer a Dios. Y es que en el proceso entiendo quién es Dios y quién soy yo y para qué Dios me llamó. Y cuando Job entra en el proceso, se le quitó todo. Y tú no puedes huir al proceso. Vuelvo a repetir, tú no puedes huir al proceso. El proceso es necesario para que yo pueda ser genuino, para que yo sea de verdad, para que yo sea transparente, para que yo sea leal. Yo necesito el proceso. ¿Y cuánto no hemos pasado por proceso? ¿Qué es un proceso? Ya se lo dije, pero un proceso es cuando tú entras en una crisis, perdiste un familiar, vino una serpiente y te picó a ti, picó al chiquillo, te declaran una enfermedad que tú no esperabas, te declaran un cáncer, te declaran una enfermedad que tú no estabas esperando. Hay una crisis económica, un pastor que de repente lo traiciona y de repente se le va la gente, o un pastor que de repente alguien le decía, pastor, yo estoy contigo, cuenta conmigo, pero en el momento de la verdad es traicionado y es abandonado. Una pastora que alguien le dice, pastora, yo soy tu amiga, pero es apuñalada por la espalda y tú dices, padre, ¿dónde yo estoy? Y tú entras en una crisis. Entras en un proceso, perdiste un ser querido, perdiste un hijo, te botaron del empleo, la economía está difícil y tú dices, padre, yo te alabo todos los días, pero estoy pasando por una situación difícil. Ese es un proceso. Y uno no lo entiende porque los procesos no se entienden. Pero en esta noche yo vengo a decirte a ti, mujer, los procesos no son eternos. Los procesos tienen una temporada. Los procesos tienen un tiempo de límite. Pero ese tiempo de límite, algo Dios me está enseñando. Me está enseñando a ser mejor madre. Me está enseñando a ser mejor miembro. Me está enseñando a ser mejor pastor. Me está enseñando a ser mejor hijo. Está enseñándome a ser más humana. Porque en el proceso Dios quiebra el orgullo, Dios arranca el pecado, porque en el proceso Dios saca lo mejor de mí. Y muchas veces no queremos entrar en el proceso, pero los procesos son buenos. Yo no sé si tú estás pasando por un proceso en esta noche. Y yo no sé si tú te sientes como Job. No me acaba de pasar una cosa cuando ya me vino la otra. No me acaba de terminar esto cuando viene lo otro. Y nadie sabe, hermano, porque hay procesos que nadie lo sabe, ni tu pastor. Hay momentos que tú estás solo. Hay momentos que tú estás sola. Hay momentos que te toca llorar. Y muchas veces mezclas tus lágrimas con el agua donde te estás bañando. O muchas veces la almohada o tu cama está de tus lágrimas, de lo duro que estás pasando, y nadie lo sabe, pero tú te levantas creyendo de que Jehová es tu redentor y que Él vive y que Él te va a levantar del polvo de donde estás, de la prueba de donde estás, del proceso de donde estás, a un lugar mejor. Job lo creía. Y los procesos son necesarios. Y escucha, Job perdió todas las cosas materiales. Y Satanás no se quedó contento, porque a pesar que perdió todas las cosas materiales, él volvió por segunda vez a donde estaba Dios. Y Dios vuelve y se da golpe de pecho y dice, ¿qué pasó? Le quitaste la vaca y Job me sigue adorando. ¿Qué pasó? Le mataste los 10 hijos y Job me sigue adorando. ¿Qué pasó, Satanás? Le quitaste el maizal,
pero Job me sigue adorando. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Le quitaste todo, se le llevaron los camellos, quedó sin empleado, no tiene plata, pero Job me sigue adorando. ¿Qué pasó, Satanás? Porque él fue por segunda vez, solo dice la Biblia. Eso se llama tener una identidad definida. Cuando tú sabes quién tú eres y quién es Dios para ti. Cuando tú sabes quién es Dios para ti. Que aunque haya la enfermedad y la enfermedad está golpeando tu cuerpo, y haya una enfermedad que el doctor haya dictaminado, o de repente tienes un familiar en el hospital, o algo está pasando, o algo sucedió, o la finanza no está bien, pero tú dices, mira, la realidad dice que hay una enfermedad, pero yo estoy creyendo en aquel que murió en la cruz del Calvario y que dice que por su llaga yo soy sano. Es verdad que la realidad dice que la economía está mala, pero yo también estoy creyendo que la Biblia me dice a mí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Es verdad que la realidad dice una cosa, pero yo sigo aferrada, creyendo a Dios, enfocada en el Señor, aunque la realidad diga lo contrario, aunque no tenga que comer, aunque no tenga que ponerme, pero yo sigo creyendo en aquel que me llamó, porque aquel que me llamó es poderoso para sostenerme y me dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Yo no sé cuántos en esta noche de repente se sienten perturbados, cansados. Pero dice la Biblia que Satanás vuelve y le dice, Dios se pone contento y Dios le dice: ¿qué pasó? Él me sigue adorando. ¿Y qué le dice a Satanás? Déjame tocarlo. La segunda vez, eso lo dice la Biblia. Déjame tocarlo ahora, piel por piel. Déjame tocarlo, déjame enfermarlo ahora, para que vea si no te maldice. Déjame tocarlo, le quité todo, pero ahora lo quiero tocar a él. Y Dios le dice a Satanás: ok, ve y enférmalo, pero no lo mates. Satanás desciende, va a la casa de Job, y la Biblia dice que le cae una sarnera desde la cabeza hasta los pies. Y esa sarna era tan molestosa que la mujer no lo entendió. Y hoy le hablo a las mujeres. La mujer tiene que ser una mujer sabia. La mujer tiene que ser una mujer sabia, que aunque quizás tu marido todavía siga tomando, que aunque tu hijo todavía no esté en el reino de los cielos, tú tienes que ser sabia. Sabia en tu manera de hablar, que lo que salga por tu boca sea vida y no muerte, porque la Biblia dice que en nuestra boca hay poder de vida y poder de muerte. Que cuando tú te levantes, aunque tu marido no esté en el camino de Dios, tú puedas decir: tú puedes seguir tomando chirrisco, tú puedes seguir tomando guaro, pero yo te miro a ti y te declaro como un ministro para el reino de los cielos. Tu hijo puede ser rebelde y tú te puedes decir: mira, quizás tú no quieras saber de Dios, pero yo te miro a ti como ministro en la alabanza, te miro como profeta. Comienza a declarar lo que la realidad le dice que es lo contrario. Tú tienes que levantarte como profeta de tu casa para ver lo contrario. Y la Biblia dice que Job, la mujer que no era sabia, le dice: estás enfermo, ya somos pobres, ya no tenemos nada. ¿Por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Tanto era, escucha, cuando la mujer no es sabia. Y hay mujeres que muchas veces, como le decía, tienen poder en la boca y comienzan a decirle al hombre: eres un borracho. Tú no tienes que decirle, aunque la realidad diga, tú tienes que declarar lo contrario. Aunque el chiquillo no venga a la iglesia o la chiquilla no venga a la iglesia, tú tienes que declarar lo contrario. Y esta mujer le dice: mira, maldice a Dios y muere. Y le hace una casa afuera porque no lo dejó estar adentro. Y el escritor dice que Job se sentaba y agarraba un pedazo de tiesto y comenzaba a rascarse, porque ni las uñas ya le podían quitar la picazón. Y se llenaba de tiesto
tierra y se llenaba de ceniza allí tirado. Y se corrió la noticia de que Job algo le estaba pasando. Ojo con lo que te voy a decir. Muchas veces cuando tú estás en el proceso hay gente que no lo va a entender. Escucha. Hay gente que no va a entender cuando tú entras en el proceso con Dios. Y hay gente que cuando tú estás en el proceso de Dios te van a criticar. Porque la Biblia dice que los mejores amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había pasado y lo fueron a visitar. Y el escritor narra de que ellos no conocían a Job. Job estaba irreconocible. Porque aquellos que hemos pasado por procesos duros, aquellos que hemos perdido en algún momento a un ser querido, aquellos que hemos estado en enfermedad y que el doctor dice una cosa pero tú sigues creyendo en Dios, aquellos que han pasado por momentos difíciles, aquellos cuando el doctor dice su hijo no va a caminar más pero tú te aferras a Dios, aquellos cuando hemos creído y el doctor dice mire tiene 72 horas porque muere pero tú te aferras a Dios. Y yo se lo hablo por vivencia. Aquellos que han escuchado el testimonio de mi hermano, una persona que tomaba mucho, una persona que cogía droga, y el doctor, él cae y en una parálisis y su cerebro izquierdo se quema. Él se defecaba, él se orinaba, no reconocía, ya no hablaba. Cayó en el hospital y los doctores en una junta médica llaman a mi familia y le dice a mis padres, su hijo le quedan 72 horas de vida, muere, él no va a poder vivir, tiene una parálisis, no reconoce, no habla, su cerebro izquierdo está quemado por la droga, por el alcohol, él ya no vive. Manden a buscar a sus familiares, vengan a verlo, les permito que todos lo vengan a ver, traigan un cura para que pueda darle la última despedida. Y toda mi familia comienza a llorar. Por eso es que yo le digo que en medio de los procesos siempre tiene que levantarse una mujer con una identidad clara y una mujer genuina o un hombre genuino. Porque mientras mi familia lloraba y mientras estaban debatiéndose y creyendo a la palabra que decía un doctor, que decía se muere en 72 horas, llamen a todas, mi familia comenzó a llorar y yo veía a mi familia. En eso mis lágrimas comienzan a correr, pero el Espíritu Santo me dice, Anaís, no es momento de llorar, es momento de que pelees a tu hermano y creas quién es Dios. Y cuando yo le digo al doctor, doctor, esa es su última palabra, ese es el dictamen suyo, me dice, sí, él muere en 72 horas, no hay esperanza para él. Y yo le dije, doctor, falta la última palabra de mi doctor cabecera. Y él me pregunta, ¿usted tiene un doctor cabecera? ¿La familia tiene un doctor cabecera? Digo, sí, yo tengo un doctor cabecera. Deme el nombre para llamarlo. Yo le dije, yo creo que usted no lo conoce. Se llama Jesús de Nazaret. El doctor me tildió de loca. El doctor me tildió de loca. Y se fue. Y yo lo correteé y le dije, doctor, concédame un deseo. Ya que usted dice que mi hermano se muere, déjeme cuidarlo. En una sala de hombres, usted sabe que una mujer no puede cuidar a un hombre, y en una sala de mujer, un hombre no puede cuidar a una mujer. Pero él me concedió y me dio un permiso. Sala 15, Santo Tomás. Estando en la sala 15, a mi hermano lo amarran porque convulsionaba, le ponen pamper, le traen bolsas de hielo, le ponen por todos lados, y mi hermano convulsionaba y ya no había medicamento que a él hiciera efecto. Y yo le digo al doctor, permítame quedarme con él. En uno de los días que me quedé con él, estaba yo allí y eran como las 2 de la mañana y yo estoy orando por mi hermano. Pero a las 2 de la mañana la única ventanita que había en esa sala